Saludos, buenas tardes y bienvenidos a La Tarde en Oviedo. Hoy volvemos a hablar de música, volvemos a hablar de lírica, volvemos a hablar de ópera y lo hacemos con Carlos Abeledo, presidente de la Asociación Lírica Asturiana Alfredo Kraus. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar ya con lo que son las preguntas a nuestro invitado de hoy, con el cuestionario de hoy. Lo primero, pregunta obligada, ¿qué es la Asociación Lírica Asturiana Alfredo Kraus? Bueno, pues es una asociación cultural que se creó en el año 2003, en mayo del 2003 la creamos, una serie de aficionados a la ópera, admiradores de la figura de Alfredo Kraus, y la hicimos un poco copiando la que ya existía desde hacía casi 2 años en Bilbao, que se llama Asociación Musical Alfredo Kraus. Bilbao era una plaza operística a la que muchos aficionados de Oviedo acudíamos con frecuencia y bueno, pues supimos de la existencia de esta asociación y yo dije, pues me gustaría que hubiera una en Oviedo. Oviedo y Bilbao fueron las ciudades españolas donde Kraus más cantó. Y bueno, pues pasó un año, pasaron dos, vi que no se creaba esa asociación, y dije, bueno, pues voy a intentar hacerla yo. Reunía a varios amigos y nos decidimos hacerla. Y eso fue, como digo, hacia mayo del año 2003. Nuestro primer acto fue en junio del 2004 con una conferencia que dimos en el Club de Prensa de la Nueva España que dio Vidal Peña, y a partir de ahí pues ya iniciamos nuestra actividad, la cual llevamos pues ya, este es el doceavo año. ¿Y a qué se dedica esta asociación? Bueno, pues su principal finalidad no es actividades relacionadas con la música, con la ópera, con la lírica, y se llama Alfredo Kraus como se podía haber llamado José Carreras. No, nuestra principal actividad es recordar la figura de Alfredo Kraus. Y para ello, para recordarlo, pues sí hacemos lo que haría cualquier otra asociación lírica, que es, pues hacemos conciertos, hacemos conferencias, hacemos viajes al extranjero, a las principales ciudades con grandes teatros de ópera para asistir a representaciones. Hicimos algún seminario en memoria de Alfredo Kraus cuando se cumplieron 10 años de su muerte. En fin, hacemos todo este tipo de cosas que haría cualquier asociación lírica. ¿Con cuántos socios cuenta en la actualidad? Pues mira, la crisis se nota también en este tipo de asociaciones. Llegamos a ser 420 y algo, y ahora estamos sobre 350 y algo. En los últimos 3 años ha habido una disminución en el número de socios. Siempre fue creciendo. De hecho, cuando empezamos, pues llegamos el primer mes o en los primeros meses, pues nos pusimos en casi 200 y luego poco a poco íbamos aumentando hasta llegar, como digo, a 420 y tantos. Pero ahora estamos en 350 y algo. Más allá de la afición a este tenor, bueno, mundialmente conocido, ¿por qué se eligió el nombre de un intérprete canario para una asociación asturiana? Bueno, pues como digo, porque los que lo iniciamos somos admiradores incondicionales de Alfredo Kraus. Y yo, hablando por mí mismo, pues para mí es uno de los tenores más grandes, no del siglo, de la segunda mitad del siglo XX, sino unos tenores más grandes de toda la historia de la ópera, con unas características muy peculiares que muy pocos poseyeron. ¿Qué vinculación tenía Kraus con Oviedo? Pues
Oviedo fue la ciudad en la que Kraus cantó más veces en España. Cosa lógica, porque la temporada de ópera de Oviedo pues es la segunda más antigua de España, después del Liceo de Barcelona. Con lo cual, bueno, pues cuando ya llevaba 8 o 10 años funcionando la temporada de ópera de Oviedo, pues fue cuando empezó a cantar Alfredo Kraus, y desde los primeros momentos se le contrató, entonces lleva viniendo aquí, pues me parece que fue desde el año 57 o 58, cuando cantó la primera vez, o 59, y la última vez fue, me parece que en el 92, 96, o sea, a lo largo de toda su carrera Kraus vino a cantar Oviedo. Y como digo, es el sitio después de Bilbao. Bilbao siempre tuvo mucho más dinero, la temporada de ópera y otras muchas cosas, siempre tuvo más medios económicos que Oviedo, y entonces Bilbao, a pesar de empezar 4 años más tarde que Oviedo empezó en 1948 y Bilbao empezó en 1952, pues lograron a lo largo de todos estos años traerlo más veces que Oviedo, pero Oviedo es la segunda ciudad donde Kraus más cantó. Volvemos a la asociación, si le parece, ¿qué actividades tiene prevista la misma a futuro? Bueno, pues siempre dentro de la línea que le comenté antes. Este año se cumplen 15 de la muerte de Alfredo Kraus, y vamos a hacer siempre hacemos un concierto, todos los años hacemos un concierto. El principal acto nuestro es el concierto aniversario de la muerte de Kraus, y este año pues va a ser un poco especial porque vamos a acompañarlo pues con una serie de actos colaterales, como que van a ser fundamentalmente 2 conferencias, una proyección de una de sus películas, y seguimos pues yendo por ahí a ver ópera a los lugares, a los sitios más destacados del panorama mundial. Cambiamos de asunto. Vamos a hablar de ópera. ¿Cuál es, en su opinión, el estado de salud de la ópera en Oviedo? Bueno, pues la ópera en Oviedo, desgraciadamente, o por lo menos bajo mi punto de vista, se ha olvidado de la tradición operística ovetense que se remonta al siglo XIX, y ha caído pues en la modernidad imperante hoy en casi todo el mundo, de banalización de la ópera, de preponderancia de los elementos escenográficos sobre los musicales, con lo cual, bueno, pues desgraciadamente, bajo mi punto de vista, el nivel de hoy es claramente inferior al que tuvo Oviedo siempre, hasta los años 80 y tantos, o 90. Es un fenómeno, este fenómeno en el que ha caído la temporada ovetense es un fenómeno mundial, es seguir la moda imperante, pero bueno, yo siempre me lamento de que no tenía por qué Oviedo, con la tradición operística que tiene, que se remonta, como digo, al siglo XIX, pues haber caído en esta manera de hacer ópera de hoy, que es lo que busca es atraer a cualquier clase de público, le guste la ópera o no. Apostaría, por tanto, por una ópera más clásica. Bueno, más clásica no, que atendiera más los aspectos musicales. Los aspectos musicales, la ópera es, como yo digo, no es teatro cantado, es música escenificada. O sea, fundamentalmente la ópera es música. Un ciego puede asistir perfectamente a una representación de ópera. Un sordo no. El ciego no verá lo que pasa en el escenario, pero irá y disfrutará de la ópera. Un sordo pues no oye nada y verá pues una mala representación
teatral, ¿eh? Entonces la ópera es fundamentalmente música. Vamos a analizar, si le parece, la actual temporada. ¿Qué le ha parecido el primer título interpretado, el primer título representado, el título Otelo de Verdi? Pues el Otelo es un claro ejemplo, puede ser un claro ejemplo de lo que yo digo, un desastre escenográfico, ¿eh? Sin seguir en absoluto lo que marcaron sus autores, Verdi y Boito, nada menos. Y musicalmente estuvo bien, sin exageraciones, pero yo creo que estuvo bien, ¿eh? La valoración que hago yo, bueno, yo vi la tercera representación, parece ser, por lo que me contaron amigos, que salió algo mejor que las dos primeras, ¿eh? Y musicalmente, pues yo le daría, bueno, pues un aprobado alto, un notable, ¿eh? Ahora, la escena fue un verdadero horror, ¿eh? Como casi todo lo que se hace hoy, y eso pues incluso yo creo que termina influyendo en que el espectáculo no prende. Los mismos cantantes pues yo creo que no se motivan con las tonterías que les hacen hacer los directores de escena, ¿eh? Totalmente fuera de libreto y de época y de... ¿eh? Pero en fin, desgraciadamente los aficionados veteranos y semiveteranos, pues es un suplicio que tenemos que padecer. Los que quieran seguir padeciéndolo, yo tengo muchísimos amigos y sé muchísima gente, aficionados de toda la vida, veteranos, que se han dado de baja y ya no van a la ópera. Y a priori, ¿qué le parecen los demás títulos? Pues bien, muy bien. Tanto Otelo, pues Otelo es un gran título, es uno de los títulos señeros de Verdi, y los demás títulos pues están yo creo que muy bien, y además en este caso, después de unos años en que se abusó de novedades y de novedades modernas, pues yo creo que se ha encontrado un equilibrio en el cual, pues al lado de los grandes títulos, hay uno o dos no frecuentes, más modernos, y que sí es verdad que se necesita conocer, y es bueno ponerlos, pero sin llegar como se llegó hace unos años a que de los 5 títulos, 3 eran títulos que no se habían puesto nunca en Oviedo y que no son del repertorio habitual por modernos o poco interesantes, y eso afortunadamente, bueno, parece que en las últimas 3 últimas temporadas más o menos se ha logrado, bueno, pues al lado de 3 o 4 títulos de repertorio, que es lo que la gente quiere ver en realidad, pues que se introduzcan títulos poco frecuentes o no vistos en Oviedo. En este caso, pues el Castillo de Barbazú, que es la próxima, la de este mes de octubre, es una ópera corta, pero una ópera importante dentro de la historia de la ópera, y bueno, pues está bien que la conozcamos, ¿eh? ¿Considera que la ópera está lo suficientemente arraigada y difundida en Oviedo? Hombre, yo creo que sí, porque yo creo que, bueno, no en vano, como digo, hay datos históricos y documentados de que en Oviedo hubo ópera desde primeros del siglo XIX, se daba en el Teatro del Fontán, desaparecido. Hay datos, se sabe que María Malibrán, que murió en 1836, cantó en Oviedo, con lo cual cantó antes de 1836. Y también hay datos fehacientes de que Enrico Tamberlin, que en su época era el Plácido Domingo de hoy, pues estuvo cantando en Oviedo. Incluso asistió a una romería y a una misa de gaita y también cantó allí, pero bueno, cantó en Oviedo, en el Teatro del Fontán. Ya no sé si cantó en el Teatro del Fontán o
o en otra sala que hubo, que era una sala en la que se hacía ópera y se hacía hasta espectáculos deportivos, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que hubo cuando el Teatro del Fontán, que era un teatro pues antiguo, era un teatro de, me parece que eran de 500 localidades o una cosa así, pues cuando ya se vio que aquello era poco teatro para la afición que había ya a la ópera y las representaciones operísticas, pues antes de que se creara el Campo Amor o que se edificara el Campo Amor, pues hubo un interín en donde se dio también representaciones en otro local. En 1898 se inauguró el Campo Amor. Tenía un piso menos que ahora, y allí a lo largo de todos los primeros 34 años del siglo XX, pues se dieron representaciones operísticas, no de una manera regulada en cuanto a todos los años tantas óperas, pero sí se dieron con muchísima frecuencia óperas y vinieron ya los mejores cantantes del momento, vinieron ya a cantar aquí. Hay datos de que cantó Hipólito Lázaro y muchísimos de los grandes. Desgraciadamente la revolución del 34 pues dio al traste con el Campo Amor. Fue uno de los edificios que quedaron destruidos, quedaron las paredes prácticamente, y bueno, en el 48 se logró reabrir el Campo Amor con un piso más, o sea, no solo y a partir del 48 sí es verdad que hay una temporada estable, que fue, como digo, de aquella solo había en Barcelona una temporada estable en el 48, es la segunda más antigua de España. Y bueno, durante muchos años vinieron aquí los mejores cantantes del mundo. Solo dejaron de venir Calas y Di Stéfano, y estuvieron a punto, y por un tema económico no se llegó a hacer un recital que estaba previsto, que sí hicieron los dos en Bilbao, pero quitando a Calas y Di Stéfano, pues aquí han pasado los más grandes y las más grandes de todos los años 50, 60, 70, 80. Eso ahora desgraciadamente no lo tenemos. De vez en cuando viene alguien también bueno, pero hay muchísimos de los buenos cantantes de hoy que no vienen a Oviedo. Y ya para finalizar, ¿volverá a presentarse a la elección para presidente de la Ópera de Oviedo? No, yo me presenté hace 2 elecciones, movido por muchos amigos que no estaban de acuerdo con la derrota que llevaba las temporadas ovetenses, y de aquella, bueno, pues yo, que tampoco estaba de acuerdo en absoluto, pues me dejé convencer y nos lanzamos al ruedo. Fue nunca había habido en las elecciones a la ópera, nunca había habido una circunstancia que se presentara más de una persona, con lo cual fueron las únicas elecciones, digamos, con campaña y tal que hubo. Nos volcamos en aquello, pero bueno, una serie de circunstancias, quedamos en un tris de lograrlo, sacamos el 46% o el 45 y pico, y nuestros rivales el 54 y pico. Y bueno, pues nada, no encontramos el eco en la masa social suficiente, y bueno, pues yo la verdad es que no tengo ninguna apetencia ni de figurar, ni de... simplemente me dolía, y me sigue doliendo el hecho de por dónde va
las temporadas de Oviedo, que tenían una tradición de grandísimos cantantes, de cuidado de la música, que podía haberse mantenido y de esta manera nos diferenciaríamos de lo que hay ahora por ahí. Sería una manera de diferenciarse, porque en todos los lados hoy se hacen las mayores tropelías escénicas y las mayores tonterías, descuidando la parte musical, que es la importante, y bueno, pues podía ser, oye, el distinguirnos de todo lo que hay por ahí. Pues no, aquí lo que hicieron los últimos 20 años o 20 y tantos años, pues es copiar, teniendo una tradición y teniendo la verdad de la ópera, pues copiar lo que se hace por otros lados, que es totalmente una mistificación de lo que es este género. Pues muchísimas gracias por contar con su presencia, Carlos Abeledo, presidente de la Asociación Lírica Asturiana Alfredo Kraus, y muchísimas gracias también a ustedes por contar con su presencia y compañía. Les animamos a continuar con nosotros. Gracias por su atención y muy buenas tardes.